Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a mi podcast en Spotify y en YouTube. Aquí encontrarás el audio con mis opiniones personales de los puntos de vista sobre los temas que me gusta analizar, debatir y compartir contigo. Te agradezco que hayas entrado a ella y espero que la disfrutes. Te invito también a que me envíes tus opiniones y así tengamos un intercambio de puntos de vista. Disfrútalo. Saludos. Pocos recuerdan, pero la historia del Dream Team de Barcelona 92 comenzó en un torneo de calificación del continente americano conocido como Torneo de las Américas, donde también participó la selección mexicana. Ahí comenzó su gran historia. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí estoy en mi podcast. Enrique Garay les saluda. Gracias por escucharme en Spotify, en YouTube, en Apple, por compartirlo, por calificarlo, por darle like, por sus opiniones. Bienvenidos todos. Estoy muy contento con los resultados del podcast y muy agradecido de que me estén sintonizando. Amigos, hablemos del Dream Team, porque varios me lo han pedido. Habla del Dream Team del 92, cómo surgió. Amigos, lo que les mencionaba al arranque, pocos lo recuerdan, pero cuando el Dream Team surge y se dan a conocer sus integrantes, muy pocos recuerdan que su primer torneo, antes de Barcelona 92, debió calificarse. En el deporte, por más que fuera un equipo de NBA y lo que usted quiera, tenían que ganarse su boleto. Y el boleto lo disputaron en el continente americano. Y fue en un torneo que se conocía como Torneo de las Américas. Un torneo que organiza la Federación Internacional de Básquetbol y que a la fecha se sigue jugando con otros nombres. La FIBA, Federación Internacional de Básquetbol, realiza torneos de las Américas para calificar cada 4 años a Juegos Olímpicos y también lo hace para calificar a mundiales de básquetbol en todas las categorías. Entonces el torneo de las Américas es de todo el continente. Previamente hay un torneo regional. México compite en el centroamericano que se le llama Centro Básquet. Pero bueno, este torneo tiene una importancia relevante porque fue el primer torneo del Dream Team. Y le estoy hablando del Dream Team de Michael Jordan, de Charles Barkley, de Magic, de Larry. Miren, ese torneo de las Américas, queridos amigos, se llevó a cabo en julio del 92, un mes antes del, me voy a dar las fechas exactas, del 27 de julio al 5 de junio del 92. Y participó México. México estuvo en el grupo B, no con Estados Unidos. México estuvo dirigido por mi amigo, que le mando un abrazo, el legendario Arturo el Mano Santa Guerrero. Estuvo México con Brasil, con Puerto Rico, con Uruguay y con Venezuela. Y en el grupo A estuvo Estados Unidos, Panamá, Cuba, Canadá y Argentina. El primer partido de la historia del Dream Team fue Estados Unidos-Cuba. Y lo transmitimos en TV Azteca. Y yo recuerdo perfectamente como mi queridísimo profesor Constancio Córdoba, que en paz descansa, le encantaba un cubano. Me decía, este muchacho puede ser NBA. Se llamaba Andrés Gibert. Andrés Gibert era un muchacho muy espigado, muy delgado, con cualidades sorprendentes. El profe me decía, este muchacho puede ser NBA, puede ser NBA. Miren amigos, voy a hablarles del Dream Team, pero no puedo ignorar el hablarles de México. México tuvo un buen torneo. De hecho, el pase se lo jugó con Brasil, México, y lo perdió por escasos 3 puntos. Un partido que terminó, le voy a dar el marcador final en un momento, 90-87. México intentó un triple, lo disparó Arturo Montes, una jugada que estaba indicada para el Satanás Arroyos. Por rotación de balón, Arturo tenía buena opción de disparo, lo tomó y lo falló, y ahí quedó todo. Pero México, pues miren, México perdió con Venezuela, como siempre nos pasa, Venezuela siempre nos gana. Llegamos a los torneos de las Américas pensando en Canadá, en Puerto Rico, en Argentina, en Brasil, y es Venezuela el que nos tropieza. Desde aquel tiempo ya nos tropezaba, como pasó aquí en el torneo para Brasil, para los Olímpicos de Brasil, de Río, también Venezuela, y en Puerto Rico, rumbo a Atenas 2004, también Venezuela siempre nos gana. Pero bueno, en aquel torneo, México le gana a Uruguay 98-89, después pierde
un partido muy cerrado, como le decía, con los venezolanos, 88-85, y pierde también con Puerto Rico 64-58. Era el Puerto Rico del Picolín Ortiz, de sus mejores tiempos. Bueno, pero vámonos con el Dream Team. El primer partido del Dream Team es con Canadá. Es el primer juego histórico de este equipo legendario. Y bueno, por supuesto, fue una paliza escandalosa. Los Estados Unidos le metieron una victoria de 136-57 a los cubanos. 136-57. El segundo partido fue con Canadá, 105-61. Luego con Panamá, 112-52. Y cerraron venciendo a Argentina 128-87 para ganarse el boleto a los Juegos Olímpicos. Fue un torneo, bueno, además jugó Estados Unidos la final ya calificado y derrotó a Venezuela 127-80. Pero esa fue la historia de este torneo y de cómo el Dream Team arrancó su historia en este torneo de las Américas. Después vino la historia grande, los Juegos Olímpicos. Y miren, amigos, en los Juegos Olímpicos Estados Unidos fue una gozada, sinceramente. El mundo, yo estuve en Barcelona 92 y les puedo decir una cosa, fueron unos olímpicos bien importantes, los olímpicos del despertar español, Michael Johnson apareciendo en la escena, pero el gran deporte era el Dream Team, era el básquetbol. El evento que el mundo quería ver era el básquetbol. Era Magic Johnson con Michael Jordan en el mismo equipo. ¿Cómo que en el mismo equipo? Pues ocurrió. Y Larry Bird también. Digo, usted lo debe recordar, pero le recuerdo rápidamente los 12 de Estados Unidos. John Stockton, David Robinson, John Stockton, Jazz de Utah, David Robinson, San Antonio Spurs, Scottie Pippen, Chicago, Chris Mullin, Golden State, Karl Malone, Jazz de Utah, Christian Laettner, el único colegial. Debió ser Shaquille O'Neal. Ya les demostré hace algunas semanas cómo las revistas pronosticaban a Shaquille O'Neal previo a que se anunciara el equipo. El Shaq ya dominaba el colegial con Louisiana State, pero por la razón que usted quiera, prefirieron a Christian Laettner. Michael Jordan, Chicago Bulls, Magic Johnson, Lakers de Los Ángeles, Patrick Ewing, New York Knicks, Clyde Drexler, Portland Trail Blazers, Larry Bird, Boston Celtics y Sir Charles Barkley, el fenómeno de los Phoenix Suns. Amigos, y Estados Unidos realmente tuvo una historia espectacular. Cada partido era un entusiasmo verlos jugar y verlos hacer jugadas de fantasía. Y era increíble cómo los oponentes pues llegaban a competir con toda dignidad, pero lo que querían era tomarse fotos con los Estados Unidos. Ya en los Olímpicos, en Barcelona 92, estos Olímpicos los recuerdo vivamente, porque miren, ya les he platicado en otras ocasiones. Cuando cubríamos los Juegos Olímpicos, mi querido brother Pepe Espinosa era un experto también en atletismo. Y el atletismo en los Juegos Olímpicos es la segunda semana. Entonces mi brother y yo arrancábamos los Olímpicos narrando el básquetbol y la segunda semana él se iba y me dejaba con el profesor Constancio Córdoba. Entonces en Barcelona 92 él nos dejó solo la segunda semana. Y yo me acuerdo perfectamente como ahí en el Palau Blaugrana, en la casa del Barcelona Básquetbol, el Barcelona Baloncesto, el Palau Sant Jordi, enfrente comíamos el profe y yo mariscos. Pues Barcelona es un puerto, hay marisco y del bueno. Me acuerdo muy bien, comíamos calamares fritos, calamares empanizados. Y era una delicia. Salíamos el profe y yo, teníamos sesiones de todo el día. En el básquetbol había sesión matutina, descanso y sesión vespertina. Nos echábamos todo el día y a comer calamares fritos. ¿Cómo olvidarlo? Y otros mariscos, una gozada. Y Estados Unidos debutó en Barcelona 92 y le ganó a Angola. Angola, un país africano, pero colonia portuguesa. No se me olvida cómo los angoleños, yo decía, caray, los apellidos de Angola suenan hasta como latinos. Pues sí, colonia portuguesa. Entonces, estuvieron ahí representando al continente africano y Estados Unidos les ganó una victoria 116-48. El segundo partido que se documenta en The Last Dance es el de Croacia, cuando Jordan y Pippen dicen, así que aquí hay un tal Tony Kukoc y que Jerry Krause se lo quiere llevar a Chicago y anda buscando lana y por eso no le pagan a Pippen.
Yo lo marco, dijo Jordan, y lo agarraron Jordan y Pippen, y no lo dejaron respirar. Ese partido lo ganó el Dream Team 103-70. Le sacó 33 de ventaja. Luego vino Alemania, 111-68. Luego Brasil, 127-83. Brasil de Oscar Schmidt. Un Brasil, amigos, los conocedores internacionales del básquetbol han dicho que el mejor jugador del mundo que se le escapó a la NBA fue Oscar Schmidt. Si Oscar Schmidt hubiera jugado en la NBA, habría sido un éxito, un suceso. Y aquel Brasil era el de Brasil de Oscar Schmidt. Estados Unidos los venció 127-83. Después, ya en segunda ronda, fueron contra España 122-81. A Puerto Rico le metieron 115-77. Pero Puerto Rico siempre ahí, con su coach Raymond Dalmau. ¿Y sabe quién era el asistente de Raymond Dalmau? El profe que es analista en ESPN. De pronto se me va su nombre. El profe Carlos... se me va su nombre, perdón. Él, analista, compañero de Álvaro Martín mucho tiempo y que sigue en ESPN, él era el coach asistente de Raymond Dalmau. Raymond Dalmau es uno de los legendarios jugadores de básquetbol de Puerto Rico en la era de los 70s, que tuvo grandes rivalidades con Arturo Guerrero y Manuel Raga de México y con el cubano Ruperto Herrera. Raymond Dalmau de Puerto Rico, Ruperto Herrera de Cuba, Arturo Guerrero de México, Manuel Raga de México, eran un cuarteto que el comandante Fidel Castro nunca se perdía. Pues ahí estaba Puerto Rico, peleando siempre, nos ganó el boleto en el Torneo de las Américas que les mencionaba. Y luego Estados Unidos en semifinales le ganó a Lituania 127-76 y ya en la final le volvió a pegar a los croatas 117-85. Pero quiero recordarle una cosa. El mejor canastero de aquel Dream Team no fue Michael Jordan. Por números, fue Sir Charles Barkley. ¿Sí? Sir Charles Barkley terminó como líder encestador de aquel torneo. Le voy a dar los puntos promedio por partido de Sir Charles. Dios mío, aquí los tenía. Tiros libres, tiros de campo, juegos jugados. 18 puntos por partido de Sir Charles Barkley. Michael Jordan 15, y bueno, pues esa fue su historia. Aquí están los números, exactamente, perdóneme, 16.3 de Charles Barkley, y Karl Malone 14.3, Chris Mullin 14.3, Scottie Pippen 8 puntos por partido, Michael Jordan 12.7, no tantos puntos, pero fue el líder en asistencias con 30. Amigos, ese Dream Team fue una gozada, porque fíjese, además de Estados Unidos, además de la maquinaria que ya platicamos y que presenciamos de dominio, Croacia era muy buen equipo. Croacia fue un gran rival. Lituania compitió en la semifinal contra Rusia. En aquellos Olímpicos Rusia asistió como equipo unificado. No, porque se estaba disolviendo la Unión Soviética, ya no eran la URSS, pero todavía no eran Rusia. Entonces compitieron como equipo unificado y perdieron la semifinal contra los lituanos. ¿Se acuerda que el equipo de Lituania tenía dos monstruos? Šarūnas Marčiulionis, que luego fue NBA, lo recuerdo en Seattle, si no estoy mal, y luego también Arvydas Sabonis. Bueno, Arvydas Sabonis llegó a la NBA, jugó con Portland, pero llegó grande, llegó de 30 y algo años. Si Sabonis llega en plenitud, Sabonis rompe la NBA. Sabonis debe ser el poste más dominante en la historia, competible con Shaquille O'Neal, en cuanto a fuerza bruta, pero con una técnica bestial. Su hijo juega en la NBA hoy. Y se llama igual Arvydas Sabonis, pero no es un poste, es un 4, es un delantero de poder o alero, tiene muy buen tiro de media, espectacular. Si no mal recuerdo, juega en Indiana Pacers, su hijo. Entonces, aquel Lituania era un equipo bien poderoso. A mí me da mucho gusto recordarles que muchos años después, yo traje a la selección de Lituania universitaria a México a competir con la selección mexicana algunos juegos de preparación. Y fue un evento muy bonito. Y lo recuerdo con cariño, y aquella Lituania, le repito, traía un cuadro ya bien poderoso. Y los de Croacia, ¿qué me dice de Croacia? Le menciono a Toni Kukoc, pero a ver, espéreme. Croacia tenía 5 jugadores
nivel NBA. ¿Se acuerda de Drazen Petrovic? La tragedia de su muerte en la autopista de Berlín truncó una carrera brillante, pero muchos creemos que Petrovic era un All-Star NBA, un All-Star, un canastero espectacular, un tirador de media, un 2, perfecto, buen botador, buen pasador, pero con un tiro de endemoniado. Aquel Croacia tenía Drazen Petrovic, tenía Dino Radja. ¿Se acuerda de Dino Radja? Acabó con los Boston Celtics, también fue NBA. Kukoc, Drazen Petrovic, Dino Radja y otros nombres que recuerdo, pero estos tres fueron NBA. Hubo otro NBA que aquí está también, Sam Tabak, de menos protagonismo, pero fue NBA. Stojko Brankovic también me suena, y Velimir Perasovic, uno más, pero le repito, aquella Croacia era un equipazo, un equipo totote. Y ya le mencionaba yo que Lituania tenía a Šarūnas Marčiulionis y a Arvydas Sabonis, pero además tenía a un botador de pelota que también pisó NBA, incluso hoy, no sé si siga como entrenador de Lituania o entrenador de la selección nacional, Šarūnas Jasikevičius. Jugadores lituanos de aquel equipo, una gran generación. Entonces, amigos, recordamos al Dream Team como una maquinaria. Tampoco crea que le pasó por encima a Flanes, ¿eh? O sea, estamos hablando de una Croacia bien poderosa, de un equipo lituano de a de veras. Lituania, le repito, le ganó la semifinal a la extinta URSS. El oro fue Estados Unidos, plata Croacia y el bronce fue para Rusia. Pero fue un torneo bien parejo, sinceramente. Y miren, amigos, realmente el rompimiento, había un engaño en la Federación Internacional de Básquetbol. Se decía que era Federación Internacional de Básquetbol Amateur. ¿Cuál amateur? Si Toni Kukoc cobraba más que los NBA. Recuerden que para llegar a la NBA, el problema de Kukoc fue que iba a ganar menos de lo que ganaba en Europa. Entonces, ¿cómo que amateurs? Competían como amateurs, pero sí cobraban. Y los NBA ya no eran amateurs, pero eran profesionales y por eso cobraban. Pero entonces por eso no jugaban, porque ya eran profesionales. Entonces aquí había una mentira muy obvia y el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional dejemos de hacerle alcanelas. Todos cobran, pues que todos jueguen. Y ese rompimiento le dio la apertura a la NBA. Ahora, todo esto, así como le mencioné que el comienzo de la NBA fue el torneo de las Américas en Portland, fue la sede de ese torneo fue Portland, la casa de Nike. Y por cierto, hay una foto de la selección mexicana de básquetbol en una fiesta de ese torneo, de las que hacían para despedir el evento, con Michael Jordan. Y esa foto la tomé del portal de mi amigo Rafa Willis, que fue parte de esa selección mexicana. Ahí está Michael Jordan rodeado de toda la selección mexicana. Amigos, estamos hablando de 1991. Michael Jordan ya estaba destronando a los Lakers y al Magic Johnson. Ya se había quitado encima a los Pistones de Detroit. Ya era el super jugador de NBA del planeta. Lo veíamos aquí en TV Azteca. Entonces, ese Jordan llega al torneo preolímpico de Portland, llega a la selección mexicana y posan. Y en esa foto usted ve a Toñito Reyes, que en paz descanse, nuestro jugador de 2.16, como lo quise el buen Toño, gran jugador, gran hombre, por cierto. Ahí está Beto Martínez, que hace unos meses lo pude saludar después de años y años de no verlo. Está Rafa Willis, está Rico Pompián, que en paz descansa. Hace unos meses se nos fue Ricardo Pompián, un gran hombre tan pequeño, tamaulipeco, no sé si es tan pequeño o de Reynosa, pero tamaulipeco, vecino de Manuel Raga. En esa foto no está Arturo Guerrero, pero él era el entrenador de ese equipo. En la foto está Arturo Montes, mi vecino. Pocos saben, pero Arturo Montes, que se radicó en Chihuahua y se quedó a vivir en Chihuahua, Arturo Montes era del Estado de México y era de Catepec. Jugaba básquetbol muy cerca de donde yo jugaba. Y su hermano, se me va su nombre, los dos Montes, buenos basquetbolistas, pero Arturo era grandísimo basquetbolista, grandísimo Arturo, fuerte, pero como roble el fregado Arturo Montes. Tristemente lo recordamos por fallar aquel triple, pero bueno, por Dios, todo el mundo falla, y Arturo hizo muchas otras cosas buenas. Pero amigos, se los traigo a recuerdo porque son los orígenes del Dream Team. Amigos, la intención de este
de esta crónica es recordarle los orígenes del Dream Team. Estoy seguro que muchos habían perdido ya de la memoria que se originó y primero jugó el torneo de las Américas porque tenía que calificarse a Barcelona. Y ya calificado a Barcelona, bueno, pues tuvo esos grandes enfrentamientos con esta Croacia que, le repito, era un equipazo, un equipazo. La Argentina de la que hablamos todavía no despegaba. Argentina despegó 8 años después, en los 90s. No, mentira, perdón, me estoy diciendo tonterías. Esto fue en 92. Argentina despegó tan solo 8 años después. Ya en Atlanta 96, yo vi a Argentina con cosas importantes. Me acuerdo de este pelirrojo poste, Rubén Walkowiski. Todavía no llegaba Manu Ginóbili, pero ya empezaba Rubén Walkowiski. Creo que ya estaba Pepe Sánchez. Empezaba a surgir el comienzo de la generación de oro que realmente se vio en Sydney 2000, cuando ya surgieron y se consagraron como campeones olímpicos en Atenas 2004. La generación de oro argentina en el Dream Team de Barcelona 92 no era esa Argentina, era otra. La generación de oro del Chapo Nocione, de Fabricio Berto, por supuesto de Manuel Ginóbili y de Luis Scola, se generó, como le decía, años después. Pero ya se fraguaba. Los argentinos, miren, tienen un gen de competencia incomparable. Y ellos, cuando dijeron vamos, vamos. Pues amigos, termino este podcast con la intención de recordarle lo que fue el Dream Team, cómo se originó, dónde compitió, cómo compitió y cómo trascendió. ¿Y saben qué? Único e irrepetible. Todo lo posterior fueron selecciones de Estados Unidos, muy buenas, pero Dream Team solo hay uno. El de Barcelona 92. Les mando un abrazo, gracias por escucharme, bendiciones, sigamos fuertes, todos en casa, que lo vamos a lograr. Saludos, un abrazo para todos y para todas.